Soy un estudiante en la universidad, estoy estudiando psicología, o terminando ya, y subo un día a las escaleras de la calle Barquillo. Allá hay una escuela privada que se llama TEM, Teatro Estudio Madrid. Había pasado yo algún día por la puerta también del conservatorio, que estaba entonces en la calle del Pez o en la calle Pizarro, pero era un sitio, no me gustaba mucho, había pasado por allí y no me quedé. O no era la época de matricularse o algo. Entonces pasé por el TEM porque vi un anuncio en un periódico y me comentaron algo, subí las escaleras, entré en ese sitio, oí una clase de William Layton el primer día, otra de Miguel Narro, los que estaban allí, y, bueno, y me quedé. O sea, me quedé un día, me quedé 2 días, me quedé 3 días, me matriculé en la escuela TEM, y en la escuela pues empecé a hacer, aparte de estudiar, los espectáculos que hacía el TEM. Hicimos una serie de obras, entre ellos una que tuvo mucha fama en aquel momento, que se llamaba Proceso por la sombra de un burro, y que se puso en el Teatro Nacional de Cámara, que era el Teatro Beatriz, tuvo muchos premios, hicimos festivales de España, viajamos por ahí y tal, y bueno, ya estaba metido en un tipo de teatro. ¿Qué tipo de teatro? Pues automáticamente, cuando yo empecé en el teatro, pues había 3 tipos de teatro que hacer en España en aquel momento. El teatro institucional, que es el que se hacía desde los teatros oficiales, ojo, a veces mal y a veces bien, o sea, en teatros importantes, aparte de que estuviera Franco en el poder, pues el director del Teatro María Guerrero tal, era un director artístico, igual que ahora, ¿no? Y a veces había espectáculos pues estupendos. Había un teatro institucional, es decir, de los gobiernos, del gobierno, había un teatro comercial, pues gente como Marsillá o como, yo qué sé, Alfonso Paso, como, bueno, había una gama amplia de gente que hacía teatro en los teatros comerciales en Madrid y en toda España, normal, como el que se ha hecho siempre, dándole al carácter comercial. En aquel momento, para mí que era joven, tenía un carácter un poco despectivo y tal, pero para mí tiene un carácter absolutamente normal y es un teatro tan importante o más que pueda ser cualquier otro, ¿no? Y luego había un tercer teatro que era el que hacíamos por la gente de la universidad, la gente de las escuelas, la gente que no entraba en esos otros circuitos por varias razones. Primero, porque éramos más jóvenes. Segundo, porque estábamos menos formados y teníamos menos contactos y menos ayudas y menos posibilidades. Tercero, en general teníamos una actitud más combativa política contra Franco, que era una actitud pues general, o sea, toda España cuando hay un dictador pues había un movimiento generalizado, unos luego eran más de primera fila y otros de menos, pero había un movimiento generalizado antifranquista y los grupos de jóvenes pues estaban más en ese movimiento político, ¿no? Y en general las obras eran más críticas, tenían más problemas con la censura y tal, que era ese movimiento. Y luego tenía otra meta que tenía ese tipo de teatro, donde yo automáticamente me vi abocado por joven, por circunstancia, por escuela y porque no podía estar en los otros, ¿no? Pues tenía la búsqueda de unos circuitos, de unos nuevos públicos, de una gente fuera del público normal que iba a ese otro teatro oficial. Y ahí empezábamos a hacer giras, empezábamos a ir por pueblecitos, por barrios y tal, y empezó a abrirse un nuevo mercado y un nuevo público teatral en España. Automáticamente yo al principio lo hacía sin darme cuenta, luego poco a poco empecé a reunirme con otros, a contrastar mis experiencias con otros grupos de teatro, a ver otros espectáculos y poco a poco se fue desarrollando lo que al principio era únicamente una vocación artística, hacer teatro, luego ya era hacer una vocación artística con unos fines de cierta supervivencia, de cierta continuidad, de ciertos gustos artísticos, porque claro, según en la escuela en que estabas, te gustaba un tipo de teatro y te gustaba más Stanislavski o Bre o el teatro más de la calle o el teatro más íntimo. Bueno, había gustos estéticos y había luego desarrollo de talentos, porque a lo largo de todos esos años, que yo viví larguísimos años en ese proceso del teatro independiente, yo he visto pasar a miles de personas. Todos teníamos muy buena voluntad, pero luego algunos se fueron quedando en el camino pues por salud, porque les dejó de apetecer, por desarrollo del talento o porque la sociedad no pagaba sus facturas y se dedicaron a otra cosa. Y luego se fue encajonando y ya menos gente, pues ya fuimos haciendo una tarea más destacada, que es la que ha pasado a los libros y que es la que se conoce actualmente como el teatro independiente. O sea, todo empezó en el TEN y yo luego ya pues hasta ahora, 20 o 30 años, hasta que ya me dediqué a otros tipos de teatro.
En esa época yo tuve la suerte de que no solo entré a hacer teatro, sino entré a hacer teatro con una gente que me dieron un estilo, una línea, unos gustos y unos maestros determinados. Yo cuando entré en el TEN empecé a estudiar el TEN. Como además coincidía que uno de mis estudios en aquella época, pues yo estaba muchos años en la universidad y he estudiado muchas cosas, yo me matriculaba en 5 o 6 carreras y aprobé 4 y bueno, cosas. Entonces una de ellas era psicología. Desde el principio me gustaba el interior del ser humano y el teatro, no el teatro psicológico, sino la psicología como ayuda para comprender los fenómenos del teatro. Y eso justamente era importante en el TEM. No era importante en la Fura del Baus, yo qué sé, para subir sobre un edificio, da igual la psicología humana, pero para entender el teatro de Chekhov, pues es muy importante. Entonces, Leyton y Narros y las líneas principales del TEN, del Teatro Estudio Madrid, potenciaban mucho ese teatro americano, psicoanalítico, psicológico, de la verdad del actor. La verdad era el elemento clave. Y lo que se daba allí era cómo actuar con verdad, con organicidad, como las líneas americanas del momento, que en España todavía no se daba. Y éramos una corriente dentro del teatro independiente moderna en cuanto al tipo de interpretación. Ahora se hace ese tipo de interpretación ya en el 90%, pero en aquella época, digamos que lo hacíamos un poco solo nosotros, y actores que luego lo han desarrollado como Carlos Hipólito, José Pedro, bueno, esos actores que han salido de la verdad. Esa línea de Leyton y de la verdad me ayudó mucho a, bueno, este es mi camino. Entonces yo trabajaba cerca de otras escuelas, de otros grupos, de otras tendencias, de eso, de Facio y de Goliardos, pero yo no tenía nada que ver ni con Facio ni con Goliardos. Yo les veía, me gustaba lo que hacían, pero yo no haría eso. No haría eso porque no era mi estilo era más el del TEN-TEI. Esa gente que estaba ahí alrededor del TEN, primero era una escuela, luego intentó profesionalizarse y tuvo muchas dificultades por el nombre, porque el nombre era de la escuela, entonces pasó a llamarse TEI. Cuando ya pasó a llamarse TEI, ya era un grupo de teatro independiente, y esa I puesta ahí ya es una cosa muy significativa, porque ya empieza a aparecer la I de independiente como un signo identificador de los grupos. Seguramente es el primer grupo que incorpora una I. Incorporamos una I para significar lo independiente como una forma característica de ese grupo, para liberarnos del TEM, de la escuela anterior, y para crear un estilo de teatro. Sin embargo, yo estuve en ese momento poco tiempo con el TEI y pasé enseguida a Teatro Libre, a mi propio grupo, a crear un grupo diferente que tenía dentro de esas líneas otras características estéticas. Hay 3 tendencias básicas en mi vida que tienen que ver con los 3 tipos de grupos que estuve y que formé y que colaboré, y con 3 líneas esenciales que hay en 3 momentos determinados que luego van a influir mucho ya en mis propias obras. Una es este teatro psicológico de la verdad, del TEN, de Stanislavski, del método americano, de lo que está pasando al actor por dentro y tal. Esa es una de las líneas, y trabajo un tiempo en TEN, TEI, todo eso, y luego vuelvo a ellos, vuelvo varias veces, me alejo, vuelvo. La historia de uno de mis amores, una de mis novias es esa. Una segunda es que yo en aquella época a la vez me voy politizando. Me voy radicalizando, como todo el mundo, vas a las manifestaciones, te dan con la porra a los guardias, cada vez estás más radicalizado, sobre todo en función de los golpes que te iban dando, te ibas radicalizando más, ¿no? Entonces íbamos al extranjero, fui a festivales y fui a Parma, a uno de los festivales. Milagrosamente fui a la vuelta, porque no podíamos salir por líos de pasaporte, y a la vuelta me retienen el pasaporte y me detienen, es una de las veces, porque me detuvieron varias veces, y por haber ido, porque resulta que el Festival de Parma estaba patrocinado por el comunismo mundial y esa cosa para ellos, yo qué sé, si estaba. El caso que yo estaba allí. Cuando llegué a Parma y vi aquella explosión de libertad y de lucha contra los tiranos y tal, pues yo me hice un luchador contra los tiranos, y yo lo que quería era hacer la revolución, a ser posible, ya, al día siguiente, ¿no? Y ya vine a España y con Margallo y alguno más que se juntó, hicimos el grupo, montamos un grupo que ya no era tan psicológico, era más político. Fuimos disidentes de esa línea y nos metimos en una línea mucho más de acción, mucho más de Brecht, de golpear al gobierno, de, bueno, agresivo, un grupo más directo, más ingenuo a veces, pero más político, que era el grupo Tábano.
y estuve un tiempo en el Grupo Tábano. Sin embargo, en el Grupo Tábano también me sentí muy incómodo porque aunque el fin era el mío, los medios, cantar canciones con las Madres del Cordero en un escenario y tal, pues me hacía mucha gracia. Bueno, se empezó el espectáculo a hacer en mi casa, pero yo poco a poco me pasaba a ensayar, me iba a los ensayos que se estaba haciendo el té mientras tanto de la sesión, porque a mí estéticamente me gustaba más. Pues yo digo que las líneas, con uno era amigo ideológico y me llevaba muy bien, pero el otro era lo que me gustaba. Hasta que dije, ni con uno ni con otro, voy a hacer mi propio grupo donde desarrolle yo ya una nueva línea. Y es que yo toda la vida he tenido una peculiaridad, pero desde pequeño y de mayor, que poca gente en el teatro la ha tenido, como buena o mala, es que he tenido siempre contacto, por un lado con el teatro y por otro lado con la universidad. He sido una persona que he estado toda la vida en la universidad, dando clases de alumno, de profesor, de no sé qué, y entonces era un grupo que era, además me dieron la oportunidad de dirigir las actividades teatrales de la Universidad Complutense. Me puse a dirigir todas las actividades teatrales de la Universidad Complutense, a dormir en el San Juan Evangelista, además me pagaban un poquito de dinero, que me venía muy bien, y de ahí saqué el grupo Teatro Libre, que tenía el intento de verdad de la línea del TEI, el intento político de la línea de Tábano y el intento de profundidad y complejidad intelectual del mundo universitario, de la psicología, de la filosofía, de la sociología. Ensayábamos Fausto de Goethe y obras de... ensayábamos a Marcuse, o sea, queríamos a eso ya era una dimensión intelectual. Y Teatro Libre empezó a desarrollarse en una línea propia, ya también de supervivencia. Bueno, entre un año, otro año y otro año estuve 20 años entre los tres grupos y recorrí muchas ciudades, muchos pueblos, muchas camionetas y a la vez íbamos sobreviviendo. Yo empecé siendo actor y luego director, en estas etapas actor y actuaba, luego ya director. Ojo, mientras tanto, conductor de camioneta, contable, no sé qué, todo lo que hacía falta, lógicamente, contratador, cortando entradas, de todo, cargando, descargando, haciendo escenografías, luces, de todo, todo lo que hacía. En el teatro independiente, una característica que había muy curiosa era la lucha contra la especialización. Por ejemplo, se luchaba mucho en mi grupo y en todos porque las mujeres no plancharan. ¿Por qué? Que pusieran focos. No creas tú que eran muy partidarias las mujeres de poner focos, pero presionábamos también para que se subieran a la escalera. Basta también de quejarse de la plancha y quejarse del foco, era demasiado quejarse. O sea que había que integrarse en todas las cosas. Si podía planchar un hombre, podía poner un foco una señora. Entonces había mucho esa cosa de que todo el mundo lo podía hacer todo, que eso también ha muerto, desgraciadamente, porque era muy bonito esas posibilidades. Yo que ahora no conduzco ni mi coche, entonces era capaz de conducir una camioneta con un montón de gente dentro. O sea, no valía hacerse el tonto, no valía decir, yo no sé, no valía. Tú ponte ahí y hazlo, ya está, ¿no? Y eso era muy bonito, era muy enriquecedor, ¿no? Hoy día eso también se ha perdido, desgraciadamente la sociedad lo ha perdido. Hoy día estás especializado, haces para lo que vales y ahí te mueres, ¿no? Entonces eso permitió que yo desarrollara, pues ponía luces, hacía tal, hacía cual, y empecé como actor y como actor, bueno, pues estaba bien, pero había otros muchos como yo, con lo cual que lo que yo hacía lo podían hacer otros. A la fuerza por especialización acabé dirigiendo, porque lo que hacía falta alguien que dirigiera y ya no lo podían hacer todos. Y poco a poco encontrar obras era un martirio y además había que adaptarlas. Los escritores casi siempre hemos empezado como adaptadores. Al principio adaptadores que no firman las cosas, que simplemente lo falsifican todo. Tú cuando ves una obra está todo cambiado, alguien lo ha cambiado, ese es un escritor. Lo que pasa es que no ha puesto su nombre para no armarla, entonces tú cambias las palabras, hay uno que sabe cambiar eso y dice, tú haz eso, igual que otro plancha, cambia la frase, pues cámbiala, dame a mí más, toma más, quítame a este que no ha podido venir, pues se lo quitas. Si el grupo tenía 4, pues hacías una obra y había que ajustarlo todo para 4. Bueno, poco a poco de ajustar y ajustar y ajustar, aprendías a escribir. Aparte de que yo tenía una vocación literaria desde pequeño. Eso me hizo empezar a hacer versiones. Y cuando ya no encontraba obra para hacer versiones, llegó un momento que me era más fácil escribirlo. O sea, yo cuando buscaba una obra para el grupo, a ver qué obra vamos a hacer ahora, empezaba a buscar, a leer, y yo buscaba una obra que nos permitiera sobrevivir, contar lo que queríamos contar, etcétera, pero a veces no encontraba. A veces las ajusté muchas en Teatro Libre, antes en Tábano, antes en TEI, antes ajustaba obras, cambiaba obras, pero llegaba un momento que dije, bueno, la voy a escribir yo, porque es que me es más fácil, pero era por supervivencia. Y entonces empecé a escribir mi primera obra, que fue Viva el Duque nuestro dueño. Es muy importante que cuando escribes tu primera obra tengas un éxito.
sin querer, porque tú escribes, la pones y ya está. Entonces, al tener un éxito, las críticas fueron muy buenas, me empezaron a dar premios en Sitges por todos los hitos que pasaba la compañía, tuvo una gran resonancia en aquella época, bum, 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 era un escritor, sin darme cuenta, bueno, pues ya y los demás del grupo dijeron, pues escribe otra, pues escribí otra, pues había que escribir otra, y luego además la ventaja de tener un escritor en casa es que escribía para los que éramos, o sea, dice, venga, escribe una para un gordo, para un delgado y para un no sé, pues venga, yo escribía para los que estábamos allí, y íbamos utilizando, y ya, pum, 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 y poco a poco, claro, escribir, cuando te entra el gusanillo de escribir, escribir es una maravilla, es abrir mundos, tú te das cuenta luego el peso que tiene escribir. Y cuando yo empecé a escribir, descubrí que de todo el teatro lo que más me gustaba, con mucho, era escribir. Y ahí en Teatro Libre ya empecé a desarrollar por encima de todo mi vocación de escritor, aún muy supeditado al grupo. O sea que a veces escribía una obra, a veces hacía una versión, a veces hacía una cosa infantil porque íbamos a hacer una gira para niños, iba haciendo lo que el grupo necesitaba. En la etapa siguiente ya empecé a hacer lo que yo quería hacer. La característica primera y básica para mí del teatro independiente es que es un fenómeno de juventud. En general lo hace la gente joven, es decir, el teatro independiente no lo hacía gente con 50 años, lo hacía gente con 25, con 30. Lo normal, ¿por qué? Pues porque luego ya tenías familia y las circunstancias, pues va cambiando tu vida. La gente que estaba en camionetas, que estábamos todo el día por ahí, que dormíamos en cualquier sitio y que además seguíamos un poco las modas hippies de la época, de dormir aquí, comer allá y tal, todos esos fenómenos corresponden con una moda determinada estética en el mundo también, pero también con años. O sea que eran unos años determinados, con un tipo de vida determinada, que bueno, pues, que es más normal en chicos de 30 años que personas de 70. No veo muchas veces, no me hago una idea de una camioneta recorriendo España con señores de 70 años porque me parece imposible. Sí, otra de las características esenciales que también se definió en el Teatro Cero como una característica era la itinerancia, ya te digo, por buscar nuevos públicos. Había una definición sociológica, buscar como un poco el mito del público puro, el público de los pueblos, el público que no estaba maleado de las ciudades o tal. Bueno, eso es igual, porque el público es igual en todos los sitios. El público puro de los pueblos no es mejor que el público de las ciudades, es público, ya está. Pero es verdad que había más necesidad. A veces llegabas a un pueblo y te recibían como un acontecimiento. Ahora no. Ahora en el pueblo lo que quieres es que te vayas y ver la tele, o sea, generalmente no tiene esa dimensión. Pero en aquella época, el que actuaras en su pueblo, pues tenía, hombre, estaba pasando algo, ¿no? Y los públicos populares de los festivales en las pequeñas ciudades y eso, bueno, había movimientos ciudadanos que te llevaban, te pagaban, te metían en su casa y le daban al acto una dimensión social. Y la itinerancia era muy bonita porque te permitía coger la camioneta y ir de ciudad en ciudad, una representación aquí, otra, aquí, otra, aquí, otra, aquí, otra, que ya hacía 10 seguidas, y bueno, tenías mucho público, tenías éxito y tenías dinero, que era importante para sobrevivir. Hoy día yo cuando cuento ahora a las compañías actuales que yo hacía una media de 300, 400 representaciones con mis obras con la camioneta, que actuábamos todos los días. Ahora la gente como mucho hace 4 al mes. 3 o 4. Primero porque las condiciones económicas son mucho más terribles. Segundo porque la gente quiere ganar más dinero. Tercero porque hay mucho menos público. Es que ahora el teatro ha ganado en muchas cosas, pero no en cantidad de público. Digan lo que digan las encuestas. No ha ganado en cantidad de público. Dentro de una economía precaria ganábamos para vivir. Más que lo que ganan ahora los grupos que hacen teatro alternativo. Mucho más. O sea que yo puedo presumir de que unos años no, pero después yo he hecho teatro independiente a lo mejor 25 años o yo qué sé, o 30, y siempre gané dinero para vivir. O sea que nos pagaban nuestras actuaciones, teníamos cierto éxito, teníamos mucho apoyo del público, el público iba mucho más que ahora. Por eso no había microteatro, porque iba más gente. Es que claro, el teatro se ha ido reduciendo y ahora ya con que tengas una sala para 6, es que antes no podías hacerlo para 6, había que hacerlo para 1000, porque se llenaba todo y había un público mucho más efervescente, mucho más dinámico y bueno, era relativamente fácil, sin muchos gastos, sobrevivir. Teníamos nuestros locales,
todos los grupos tenían camioneta, local y cobraban sus sueldecitos y sobrevivíamos. Fue un tiempo de una economía precaria pero posible. Curiosamente, estábamos más perseguidos políticamente, pero mucho menos perseguidos económicamente. No pagábamos impuestos, en general no había IVA, ni IVA ni OVO. Entonces lo que se sacaba, se repartía, era una sociedad, curiosamente la sociedad franquista era políticamente mucho más perversa que esta, pero económicamente mucho más permisiva. Se podía sobrevivir con mucha más facilidad porque no había esa tenaza económica que hay ahora que aplasta a la gente. Hombre, ahora no hay punto de comparación en este mundo de libertad y de democracia, ni punto de comparación, pero económicamente el teatro independiente era posible entonces porque las circunstancias eran mucho más benignas económicamente. En aquella época, en general, la escenografía pasaba a un segundo plano. No teníamos dinero para gastarnos mucho en escenografía. Y los focos eran unos trípodes que se llevaban milagrosamente y no nos quemamos todos vivos. Unos cables, unos focos que no sabíamos ninguno manejarlos, si lo manejábamos, y unos aparatos que habíamos hecho generalmente el primo de uno y tal, que daban unos chispazos. Bueno, pues íbamos descubriendo la iluminación un poco artesanal. Era muy artesanal. También tiene su ventaja lo artesanal, lo que estamos hablando. Aquello era un movimiento muy artesanal, muy grupal. Entonces es verdad que es bonito los vestuarios hechos por ti mismo, los focos hechos por ti mismo, la convivencia y tal, todo eso le daba un sabor íntimo, pero no le dejaba volar en otro sentido. Entonces tenía lo bueno de la construcción artesanal y lo malo un poco de que estaba encajonado, ¿no? Pero sí, se desarrolló mucho el talento de la escenografía barata, no, baratísima, de 3 elementos que pudieran viajar, ¿no? Lo llevábamos todo en la camioneta, lógicamente, pues lo que cabe en la vaca y lo que cabe en la camioneta, el grupo de teatro y lo que cabe detrás, es lo que podía ir, no podía ir más. Y ahí tenía que ir el equipo de luces, los trípodes, el vestuario y toda la escenografía. Todo tenía que ir en una camioneta. Si no podía ir en una camioneta, estabas perdido, ¿no? Entonces eso obligaba a una estética determinada. Eso creó espectáculos estupendos y también limitaciones, y por eso también un poco rompimos un poco la caja en un momento determinado, ¿no? Y nos apetecía hacer obras que tuvieran columnas enormes y cosas de esas de vez en cuando. Yo en un momento determinado iba a Estambul o a Aviñón, a un festival, no sé qué iba, y no teníamos dinero, la camioneta se rompió, no nos dieron la subvención, fue un desastre, y teníamos actuación en Estambul, no sé qué, a los 4 a la semana, y yo reuní al grupo y le di a cada uno un trozo de decorado, no sé si me entiendes, tú una puerta, tú un cesto y una maleta, tú 2 focos y tal, repartimos las cosas y dijimos, bueno, quedamos dentro de 5 días en Estambul. Y tú veías por las carreteras de toda Europa a cada uno con 2 focos, una maleta, una puerta y una columna. Es absurdo. Bueno, pues así viajábamos y llegábamos, porque pero la gente te cogía y hoy ya no te coge. Tú te ve a alguien con una puerta o una ventana y no sé qué, a mitad de una carretera, no te para nada. Y entonces te paraban, es que era otra sociedad. Y podíamos quedar, pues, y nos encontrábamos allí, hola, ¿qué? Y dice, pues he tenido que tirar la puerta por el camino, yo veré, y reuníamos allí, y sin dinero y sin nada, estábamos allí. Bueno, eso ahora tiene que ver con la edad, tiene que ver con la bohemia, tiene que ver con un sentido de la vida, pero también tiene que ver con una sociedad. Ahora es que no es posible. Era una sociedad políticamente mucho más dura, humanamente mucho más blanda. Y eso permitía también un tipo de convivencia más agradable. Lo primero que tenía que hacer para hacer una obra fuera de Valle Inclán o fuera mía o tal, es presentar el libreto y el proyecto. Me lo daban con todos los tachones, me daban media obra tachada. Daba igual, lo que tachaban un poco, una hoja sí, una no, era por dar guerra, o sea, era por imponer su tal, ¿no? Entonces ibas allí y con los censores discutían línea por línea. Y decía, hombre, pero déjame esta línea que si no, no se entiende la obra. Bueno, pues te quito esta, a lo mejor te quitaba buenos días, ¿cómo está usted? Que no es un poco una tontería, hay cosas que te caes de risa cuando ves los libretos de censura. Era una forma de ser, pero claro, eso parece una tontería, pero no lo era, porque eso
obligaba a una autocensura también constante. Tú sabías constantemente que estaban los censores, te censuraban el libreto, luego iban al ensayo general. En el ensayo general les hacíamos una parte de la obra, les entreteníamos mientras tanto. Las chicas casi siempre entretenían a los censores, que miraban más a las chicas, que algunas tenían del grupo la consigna de entretener a estos para que no miren. Bueno, entonces pasábamos la obra y cuando ya estaba todo autorizado, estaba autorizado para una sola representación. Para la siguiente empezaba todo otra vez, y para la siguiente tenías que ir otra vez, y te daban el permiso una por una, y te lo daban diciendo, bueno, y no vuelvas más ya, no vuelvas a pedir otra, y a la semana siguiente volvías a pedir otra, y lleno de paciencia, te estabas ahí toda la mañana en el ministerio para ver si un tío te abría y a ver si pidiéndolo de rodillas y tal. Al final te lo daban como un enorme favor y tal, y ibas haciendo ese juego de que tú aceptabas su poder y su censura, y tú a la vez luego te vengabas un poquito cuando actuabas y les ibas haciendo todo el daño que podías. Hacías eso, decías, esto pasó en Dinamarca, porque ponían el papel que en Dinamarca, no en España, y decías al público, en Dinamarca, y todo el mundo sabía que quería decir que es en España. O sea, luego había un metalenguaje, juego con el público para que supiera que la obra estaba censurada. A mí una vez en el San Juan Evangelista me censuraron una obra, todas las diapositivas, había escenas, contrastes, diapositivas, y me quitaron todas las diapositivas. El juego de los insectos, que es la primera obra en que trabajó Rafael Álvarez el Brujo, por ejemplo. Entonces nos quitaron todas las diapositivas, dijeron que hiciéramos la obra era tonta, y en medio metía yo diapositivas que no eran tontas. Claro, me quitaron todas las diapositivas. Entonces yo lo que decidí, dije, pues ya está, lo hago sin diapositivas. Fue peor, porque dejaba el espacio en blanco. Entonces pasaba y de repente, ¡plaf!, diapositiva en blanco. Entonces la gente, abajo Franco y tal, porque entendía que estaba censurado. O sea, era más fuerte el efecto de la censura a veces que lo que estaba censurado, que a lo mejor me habían censurado un tanque o yo qué sé. Bueno, entonces todo ese juego político con la censura, luego he hecho montones de representaciones en mi vida con un guardia civil ahí al lado vigilando, a ver lo que hacíamos, entre cajas, para que cumpliéramos pues normal. Y luego, pues lógicamente he estado en la cárcel y he pasado mis periodos de sin pasaporte y perseguido, pues, pero como tanta gente. Había ciudades en España y sitios en España donde no podía entrar porque tenía ficha de peligroso y subversivo, y no podía entrar en muchas zonas. Yo quería entrar en tal sitio y no me dejaban. Y en otras me subvencionaban para hacer una obra, ¿entiendes? O sea, que no era tampoco una coherencia absoluta. Me llamaban de la Universidad Menéndez Pelayo para hacer una gira por todas las universidades y me lo pagaban, y yo iba por todas las universidades de España pagado como un intelectual, con una compañía importante y tal, y en algunas ciudades no podíamos entrar, con lo cual no podíamos llegar a la universidad porque yo tenía vetado entrar en esa ciudad, pero en otras no. Y dices tú, no tenía una lógica. ¿Qué quiero decir con esto? A la fuerza había una actitud política, a la fuerza había un rechazo político, a la fuerza había una batalla política, y en general los grupos la seguíamos, unos más, otros menos, unos eran más combatientes, otros menos combatientes. En el grupo Teatro Libre además se dio una paradoja dentro de esta circunstancia política, que en unos años, en un año determinado, en 2 años y en unas giras, parte del grupo se pasó al Grapo. Que el Grapo era una entidad formada mucho por gente de teatro, de Cádiz, de Madrid y tal. Esa gente de teatro en diferentes reuniones de grupo pactaron pasarse a la lucha armada. Yo tuve un día una reunión con todo mi grupo en que varios me propusieron que nos pasáramos todos a la lucha armada. Yo creí que me estaban diciendo hacer una obra. Cuando ya dijeron que era de verdad, que con ametralladoras y tal, dije, ¿pero de qué estáis hablando? Y varios se pasaron a la lucha armada, lógicamente los mataron a todos. O sea, yo he tenido compañeros que les ha matado la policía después porque se han pasado a la lucha armada, que ya eso ya era, bueno, pues el Grapo, que te voy a contar. O sea, pues nosotros seguíamos haciendo teatro, nunca hemos hecho un teatro realmente peligroso contra el régimen, pero sí, cuando hubo las últimas penas de muerte, nosotros íbamos con una obra con los nombres de los ejecutados, y bueno, en cada sitio lo hacíamos al final un mitin, y en cada sitio pues estábamos a punto de ir a la cárcel o todo eso lío, bueno, pero eso era normal en aquellos momentos de lucha política. En el año 70 hay un festival en San Sebastián. Antes ha habido festivales en muchos sitios. Yo he ido a festivales de Sitges muchas veces, pero el Festival de San Sebastián es un festival muy ambicioso.
Y lo primero que sucede ahí es que hay teatro por la mañana, teatro al mediodía, teatro alternativo, teatro, y se junta mucha gente de teatro. Yo creo que la vez que se junta hay conferencias, hay mesas redondas y tal, y es en el País Vasco, una circunstancia muy especial, donde dentro de la lucha antifranquista, y es aún más. Entonces, el ayuntamiento y las instituciones de turismo prestan las instituciones, pagan los viajes, pagan el festival, y a la vez el festival se subleva contra la propia institución que de tal, pero porque la propia institución de alguna manera lo permite, pero si no, no hubiera podido. En Madrid no pasa. Y entonces allí se toma el teatro y se decide, en vez de seguir haciendo teatro, hacer una asamblea permanente y mezclar actuaciones con mesas redondas, con debates políticos y tal. Bueno, la toma del teatro, hay una mesa, hay grupos de trabajo y tal, y ahí empieza un movimiento que sí que tiene ya mucha importancia, porque se ha publicado mucho sobre él, donde ya por primera vez se formulan cosas. ¿Qué es el teatro independiente? ¿Qué es la lucha política en el teatro? ¿Cuál es la meta de la búsqueda de nuevos grupos? Se formulan objetivos. Está la policía rodeando aquello. De un momento a otro parece que nos van a matar a todos. Pero todo el mundo también sabe que estamos en una época de dicta blanda. Ojo, yo he trabajado en el teatro independiente con peligro, y todos hemos trabajado con peligro, pero en dicta blanda, no en dictadura. 10 años antes todo esto no lo hubiéramos hecho, porque sencillamente nos habían matado, nos habían quitado de en medio y ya está. O sea, era, sí, no, rodear el teatro, sí, tal, era dicta blanda, no dictadura. Y nos daban golpes, porque a mí me han desalojado 20 veces, pero nunca me han partido nada. Bueno, al que le han partido una retina o tal, pues le han dado un golpe, pero no le han matado a torturas. O sea, era ya una época del franquismo débil, donde había agujeros para poderse colar. El Festival Cero fue un agujero que ellos mismos permitieron y que luego se les fue de las manos. Y desde ahí el teatro independiente realmente suceden 2 o 3 cosas claves. Yo creo que la más clave de todas no es la definición que hacen los teóricos, que hay muchas, allí hay muchos teóricos, Jovem, León, no sé qué, ya hacen grandes definiciones que pasan a la historia, que están en los libros y que no creo que hayan tenido una gran importancia. Yo creo que la gran importancia es que a partir de ahí 10, 15, 20 grupos se profesionalizan en el primer nivel y dan un salto cualitativo y empiezan a tomar un poco los teatros de España. Ya no actuamos en colegios mayores, en salas de cultura y tal, empezamos a actuar, ya se nos conoce mucho más. Somos teatro importante, empezamos a ser éxitos. Curiosamente, la rebeldía nos hace más famosos, como casi siempre. Y a partir de que somos más famosos, porque somos más rebeldes, somos más importantes y la gente más caché. Entonces salimos un poco del gueto, aunque ese no era el objetivo. El objetivo era de lucha política, pero lo que sucede es que se conquistan posiciones en la lucha por el mercado teatral y por el público. Y a partir de ahí hay unos éxitos importantes del teatro, de Joglar, de Tábano, de Tey, de Goliardo, de tal. Empezamos a tener éxitos ya muy significativos, también porque estamos más formados, también porque somos más mayores, porque ya estamos en una época de madurez. Y del 70 al 80 es la época dorada del teatro independiente, donde están los éxitos más importantes, y a partir de 80 ya viene la decadencia de ese movimiento, porque la mayoría nos integramos en otras cosas. Ya empezamos a hacer nuestras carreras privadas, digamos. José Carlos ya va a hacer sus teatros, Boadella, aunque siga teniendo Joglar, que es el que más aguanta, Boadella y Tábora aguantan más, pero hacen sus espectáculos, aunque aguantan. Facio ya va por su cuenta, ya no tiene grupo. Margallo ya hace sus montajes, ya no está en Tábano. Quiero decir que luego ya se abre. Pero de 70 a 80 ahí hay unos años muy importantes, donde realmente el teatro independiente alcanza unos resultados muy significativos, y donde ya vamos a festivales, y donde ya el gobierno, ese mismo gobierno que nos persigue, nos usa, nos lleva a los sitios, nos pone en sitios determinados y nos da medallas. O sea, yo tengo muchos premios de esa época, entonces, y todos los tienen. Porque hay esas contradicciones de que las mismas personas, o parte de las personas que te persiguen políticamente, luego te admiran o te quieren artísticamente. Y vuelvo a decir, era una dicta blanda, no una dictadura, al menos bajo mi punto de vista. Yo creo que con la democracia.
con la llegada de la democracia, por dos factores, porque al normalizarse ya no importa tanto la intención sino los resultados y la lucha en el mercado, ya no es un movimiento, ya es una cosa individual. La democracia es muy individual, sálvese el que pueda, es una carrera y cada uno va por su cuenta. Ya aquello era un movimiento y la democracia no es un movimiento. También por la edad, porque había coincidido que casi todos los líderes, los que éramos líderes de los grupos, ya estábamos llegando a una edad donde ya lo que queríamos era hacer las obras que queríamos y no estar supeditados al grupo, a la vivencia. Es como salir de casa. Habíamos crecido y queríamos abandonar la casa, y la casa era el teatro independiente. Necesitábamos también volar. Yo, por ejemplo, cuando escribí Bajarse al Moro todavía estaba con el grupo Teatro Libre, y yo al grupo Teatro Libre, que estábamos haciendo teatro en Barcelona, le leí Bajarse al Moro, porque lo había escrito para mi grupo y no le gustó a nadie. Pero eran todos mis amigos íntimos, yo era el director del grupo y tal, les leí, a ver qué os parece esta obra. Me dijeron todos que era un rollo, que no les gustaba. Y yo dije pues muy bien, pues yo la voy a hacer igual. Entonces, hay veces que tus padres te dicen que es un rollo, aunque sean los que viven contigo, y tú necesitas salir de ahí. Yo salía a un mundo nuevo, me dije, bueno, ahora yo empiezo a ser autor, y empiezo a sacar mi álbum familiar, mi Estanquera de Vallecas, mi Bajarse al Moro y tal, y para eso ya el grupo me venía pequeño. Me venía pequeño y no me permitía desarrollar cosas que yo quería desarrollar, porque cualquier cariño es una trampa, y los grupos eran una trampa de cariño, ¿no? Eran unas familias maravillosas para sobrevivir en tiempos de crisis, que era la tiranía, la no sé qué, pero en tiempos de no crisis había otro aire y tal, y yo di otro brinco, para bien o para mal, y cambié a una persona mayor por edad y tal, y a escribir mis obras y a hacer lo que yo quería hacer en función ya no de la carrera del grupo, no de la supervivencia del grupo, no de los ideales del grupo, sino en un egoísmo personal de desarrollo de mi capacidad como creador. Y ese cambio sospecho que lo han dado casi todos mis compañeros de aquella época. El teatro pasó a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? La gente coge, hace obras de teatro, las estrena, y unas funcionan y otras no. ¿Qué sucede entonces? Que algunas cosas que habían funcionado entonces por complicidad política dejan de funcionar. Algunas personas que habían vivido en grupos de teatro, ahora al ir al teatro normal empieza la oferta y la demanda, unos gustan y otros no. Y entonces hay una criba injusta y dura que yo cuento en Bajarse al Moro, por ejemplo. Ya no es políticamente los franquistas, los antifranquistas, es los que tienen hueco en la sociedad democrática y los que no. Y los jaimitos de Bajarse al Moro no tienen hueco en la sociedad democrática, por muy buenos que sean, porque la sociedad democrática es muy noble, en general, frente a las dictaduras, muy normal, pero muy dura, y muy competitiva, y muy de mercado. Hasta ahora, la que conocemos. Y en ese mercado unos pueden sobrevivir y otros no. Y eso es lo que tiene de injusto y terrible la democracia, ¿no? Y eso pasó en el teatro, que en general se normalizó, pero eso hizo que muchos autores, muchos actores y muchos directores desaparecieran. Yo creo que en cada momento de mi vida ha habido unas circunstancias que me han hecho hacer a Calderón, o me han hecho hacer a Lope, o me han hecho... Fíjate, yo empecé con Calderón, con Lope, con los clásicos, y unos años después iba a ser director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, iba a retomar todos mis clásicos, depende, la vida da vueltas. Pero yo he ido haciendo en cada momento de mi vida las obras que me parecían oportunas para mi desarrollo personal. Lo que sucede es que algunas tienen más repercusión social y otras menos. Cuando yo estaba en el Teatro Independiente hice, por ejemplo, El horroroso crimen de Peñaranda del Campo, que fue la primera obra que destacó Rafael Álvarez el Brujo, que hicimos 500 representaciones, más de 500, en éxito enorme, llenando todos los teatros de España y haciendo famoso a todos los que intervenían ahí, entre ellos a Rafael Álvarez el Brujo, que fue su primera interpretación que lo destacó, ¿no? Entonces, bueno, pues esa obra tuvo una gran repercusión entonces. Hicimos otras en aquella época que ya no se acuerda nadie, ni yo. Entonces, bueno, eso es la vida. Hay circunstancias que potencian una cosa y circunstancias que no potencian otras. En Europa era más difícil viajar, pero viajábamos. O sea, que íbamos a festivales, hemos ido a Nancy, yo he ido a Nancy, he ido a Aviñón, he puesto teatro allí, he visto teatro allí, me he enamorado allí, como todo el mundo, Aviñón, pues era maravilloso. En Parma íbamos a festivales, veíamos cosas y también venían grupos de fuera. O sea, España...
Y ojo, he dicho antes que en los teatros oficiales y en los teatros comerciales de vez en cuando, Tamayo, ese autor, ese director que se murió y que todo el mundo le denostaba por antiguo y tal, trajo aquí los principales autores del mundo y los principales directores del mundo. Él veía espectáculos por el mundo, los copiaba y los traía. O sea, tampoco era Nigeria esto, o Senegal, era España. Entonces sí que veíamos cosas, y sí que leíamos cosas, y sí que estábamos al tanto de lo que estaba pasando en el mundo. En general muy bien, porque eran una crítica protectora, en general muy bien, nos protegía, la crítica valoraba, era una crítica con buen clima, era una crítica de protección. Seguramente las críticas que tenemos de aquella época, bueno, yo tengo críticas de Vivaldo con nuestro dueño y del horroroso crimen, de genios de hasta más allá del bien y del mal, que seguramente no era para tanto. Pero tengo críticas de Vivalduque, la primera obra de Lázaro Carreter, de Llobet, de todos los críticos de aquella época, de Monleón, de tal, poniéndome como, bueno, yo creo que, vuelvo a decirte que esta sociedad normal, democrática, pero dura económicamente, es también dura humanamente. Todo es un poco cruel, hasta la crítica, hasta los comentarios entre compañeros. Yo ahora cada vez que me reúno en la caña digo, lo primero, un poco de cordialidad, porque hay un poquito las uñas, era una sociedad más blanda bajo el punto de vista humano. Y los críticos, en general, eran Marquería, a mí me ha puesto siempre por las nubes, Llobet y este otro Lorenzo López Sancho, y bueno, iban los sitios, fueran más de derechas, más de izquierdas, tenían una actitud hacia esos jóvenes, venían, nos apoyaban. Hoy día, no, hoy día con las salas alternativas y con tal no tienen esa actitud, ni mucho menos. No, había una actitud humana más blanda, más comprensiva y más generosa que ahora. Ahora es una sociedad, ya al margen de la política, estamos viviendo con una sociedad dura, por muchas razones, por circunstancias, ¿no? Y aquella época era dura la época, pero la sociedad más blanda, y también la crítica era más blanda. No, es que antes se hacían unas 4 fotos de un programa y las críticas, o sea, el material que había de una obra, que había en una carpetita así, incluso con mucho éxito, porque es que lo que salía en los periódicos, es que ahora solo periódicos de internet y periódicos, es que ahora hay una información, estamos acostumbrados a una información enorme, y yo creo que de aquella época sí que hay información. Sí que hay. Lo que pasa es que no guardábamos tanto como ahora, no conservábamos tantos, no teníamos el valor, no sabíamos que iba a tener ese valor, pero yo, por ejemplo, para lo mío, para todo lo que tenga que ver con mi vida, hay 2 fuentes importantísimas. Y hoy día, con esas fuentes, todas las universidades del mundo las consultan y con eso, bien. Uno, la tesis de Marga Piñero, porque aparte de lo que sale en la tesis, tiene mucho más material, y otro, hay una fundación, la Fundación Jorge Guillén, que se llama así, no es que sea de Jorge Guillén, que se llama, tiene ese nombre, que tiene toda mi documentación, la tiene digitalizada, toda, a todos los niveles, fotos, documentos, censura, no sé qué, y a disposición de cualquiera que se lo pide.